Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. El tema del cual vamos a estar hablando es administración del riesgo de proyecto y voy a iniciar con la parte de indicar el objetivo, que estamos diciendo que es la administración de los riesgos del proyecto, tomando como referencia lo que es el estándar o el marco del Project Management Body of Knowledge en su quinta edición y que tiene derechos de propiedad por parte del Project Management Institute desde el 2013. Y bueno, aquí en pantalla estoy mostrando una de las frases que el capitán Smith del Titanic mencionó y decía que no puede imaginar ninguna condición o causa para que ocurriera un desastre en este tipo de navío, ya que pues las técnicas de construcción moderna estaban mucho más allá. Y si ustedes saben, la historia del Titanic fue una gran tragedia y precisamente lo que ocurrió ahí fue que no hubo una adecuada previsión o un análisis de riesgo. Se confiaron de que las cosas iban a salir bien y no fue así y ocurrió una gran tragedia, gran pérdidas a nivel de vidas y obviamente pues las pérdidas económicas que fueron y lo comparamos con el número de personas que fallecieron en esta catástrofe. Y bueno, ¿qué es un riesgo? Un riesgo, desde el enfoque de este estándar del PMBOK, es un evento o condición incierta que si sucede, tiene un efecto positivo o negativo en por lo menos uno de los objetivos de mi proyecto. Si se dan cuenta, estoy hablando de efecto positivo o negativo. De forma natural, cuando nosotros escuchamos hablar de riesgos, lo asociamos a una connotación negativa y no necesariamente es así. Aquí obviamente debemos de abrir nuestra mente a este concepto de que puede tener un efecto positivo o negativo. Los riesgos siempre se van a estar ubicando en el futuro. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible planificar las respuestas para tales riesgos. Los riesgos desconocidos no pueden gestionarse de manera proactiva, por lo que se debe de crear un plan de contingencia y de esta manera, pues actuar, saber cómo actuar si es que el riesgo llega a materializarse. Entonces, la administración de riesgos, pues va a ser precisamente el saber qué procesos debo de considerar para planear, para poder hacer una gestión adecuada, para poder identificar esos riesgos, para poderlos analizar, para poder dar una respuesta apropiada de los riesgos, así como dar seguimiento y control a los riesgos en mi proyecto. A través de la administración de riesgos, bueno, se puede trabajar e incrementar la probabilidad e impacto de las oportunidades en el proyecto o bien reducir el impacto de las amenazas o eventos negativos si es que se están presentando. Tenemos entonces que un evento de riesgo es algo identificado que puede o no suceder a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Si sucede, puede tener impacto positivo o negativo. Entonces, los administradores de proyectos solo llegan en algunas ocasiones a enfocarse a las amenazas. No olviden que también deben de enfocarse a esos riesgos con impacto positivo. Y para los riesgos con impacto positivo, ¿qué es lo que voy a estar buscando? Que se lleven a cabo, que se materialicen, porque va a representar una oportunidad en mi proyecto. Tengo entonces un total de 6 procesos que están ligados a esta área de conocimiento. Tres, al menos 5 de ellos pertenecen a lo que es el grupo de proceso de planeación y uno pertenece al grupo de proceso de monitoreo y control. Entonces, riesgos es mucho planear. Tengo lo que es la planeación de los riesgos, la identificación de los riesgos, realizar un análisis cualitativo de riesgos, realizar un análisis cuantitativo de riesgos, planear la respuesta a los riesgos y si ya planeé todo esto, entonces puedo monitorear y controlar mis riesgos. Vamos a analizar el primero de ellos.
Planear la gestión de riesgos consiste en definir cómo voy a realizar las actividades para la administración de mis riesgos, asegurándonos que el nivel, tipo y visibilidad de la administración de los riesgos pues sea acorde tanto con el riesgo como la importancia del proyecto de la organización. Debemos de proporcionar los recursos y tiempos suficientes para la actividad de la gestión de riesgos, porque si no lo hacemos, simplemente voy a hacer las actividades de planeación de la duración de mis actividades y voy a dejar de lado, pues, la identificación de estos potenciales eventos que pudieran afectar a mi proyecto. Debe de iniciarse esta actividad entonces de planear los riesgos tan pronto como sea posible. Es más, desde el inicio, no sé si recordarán, plasmamos en nuestro Project Charter esos riesgos que estamos identificando en un alto nivel y en la medida que voy avanzando en el ciclo de vida de mi proyecto, lo que voy haciendo es sigo identificando riesgos, sigo planeando esos riesgos hasta que concluyo mi proyecto de tal manera que es una actividad constante, no dejo de hacerla para evitar que esos riesgos se vuelvan en incidentes. Si mis riesgos ya son incidentes, por lo general son los famosos bomberazos que tengo en mi proyecto. Estoy corriendo, empiezo a desgastar a mi equipo de trabajo y empieza a ser algo caótico. ¿Qué insumos voy a tener? Voy a tener mi plan de administración de proyectos, mi Project Charter, mi registro de involucrados, mis activos procesos organizacionales y mis factores ambientales de la organización. Como herramientas y técnicas, tengo reuniones de planeación y de análisis, mi juicio de experto y reuniones. Como salida, tengo mi plan de gestión de riesgos. ¿Qué es lo que va a suceder en las reuniones de planeación y análisis? Bueno, pues voy a tener mis involucrados que están interesados en el proyecto, incluso otros colegas o pares que estén familiarizados con el tipo de proyecto que estoy ejecutando. Voy a estar planteando lo que es el objetivo de la sesión y voy a empezar a definir a alto nivel cuáles son los riesgos que estoy yo identificando y después voy a estar bajando de nivel. También en estas reuniones, para esos riesgos que estoy identificando, voy a asociar lo que son elementos de costo y duración para poder asignar actividades en mi cronograma. Aquí también voy a estar considerando lo que es la parte de metodologías para hacer una definición de mis reservas de contingencia. Acuérdense que las reservas de contingencia son para aquellos riesgos que son conocidos, aquellos que estoy definiendo en estas reuniones de planeación. Ya una vez que tengo mis riesgos identificados, puedo asignar la responsabilidad del riesgo. Ojo, asignar responsabilidad de riesgo no quiere decir asignar un culpable en caso de que se materialice. No, asignar responsable quiere decir que la persona que yo estoy nombrando va a estar monitoreando que el riesgo no se materialice. Si se llega a materializar, va a ser quien levante la mano y va a empezar a correr el plan de acción que yo definí. Muy importante, bueno, hay que adaptar y generar plantillas para poder categorizar sus riesgos y también armar un glosario de términos para que todos estemos en el mismo entendido de cómo es que hice mi planeación de riesgos y bajo qué criterios la hice. Entonces tengo mi plan de administración de riesgos que va a tener como contenido la metodología que estoy utilizando, roles y responsabilidades, el presupuesto asignado para mis riesgos, mi calendario, mis categorías de riesgo, definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos, mi matriz de probabilidad e impacto, mi revisión de las tolerancias interesados. Importante aquí es si es averso al riesgo, es amante al riesgo, de los informes y seguimiento a esos riesgos. Yo una vez que hice la planeación de mis riesgos, puedo entonces identificar esos riesgos como tal. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues voy a documentar a detalle esa identificación de riesgos. Constantemente voy a estar encontrando nuevos riesgos, ya dijimos que es algo evolutivo, algo iterativo, entonces voy a estar documentando, informando a todo el equipo del proyecto y voy a estar asignando propiedad y responsabilidad a esos riesgos que estoy identificando. Como insumo para mi identificación de riesgos voy a tener mi plan de gestión de riesgos, mi plan de
de costos, mi plan de gestión del cronograma, mi plan de gestión de la calidad, mi plan de administración de recursos humanos, mi línea base del alcance, mis estimados de costos, mis estimados de duración de las actividades, mi registro de interesados, mis documentos del proyecto y mis documentos de la adquisición. Tengo como insumo también los factores ambientales de la organización y los activos procesos organizacionales. Como herramientas y técnicas voy a tener revisiones de la documentación, técnicas de recopilación de información, análisis de las listas de verificación, análisis de supuestos, técnicas de diagramación, análisis SWOT y mi juicio de experto. Como salida voy a tener entonces mi registro de riesgos. En mi revisión documental, pues obviamente lo que voy a estar haciendo es a detalle evaluar la documentación del proyecto, incluyendo lo que son los planes, los archivos del proyecto similares, contratos y otra información, de tal manera que esté determinando si con esa documentación puedo identificar riesgos que apliquen para mi proyecto. La calidad de los planes, así como la consistencia entre esos planes, los requisitos y los supuestos pueden ser indicadores de riesgo. Si yo la información la tengo a muy alto nivel, pues ya dijimos que la probabilidad de ocurrencia de incidencias o de riesgos pues puede ser hasta del 50%. 50% es una moneda al aire, quiere decir que el riesgo de que se presente pues es muy alto. Si todo lo tengo a alto nivel, pues obviamente va a demandar mucho más gestión por parte de mí como administrador de proyectos y pues esto no va a ser sano a nivel de gestión. Entonces, asegúrense que sus documentos sean consistentes, que no sea nada más un copiar y pegar de otros proyectos anteriores, porque si es así, están sumando riesgos a su proyecto. Técnicas de recopilación de información, ya hemos mencionado algunas de ellas en áreas de conocimiento anteriores. Seguimos teniendo lo que es la lluvia de ideas para hacer un inventario de los riesgos del proyecto. Esto lo puedo correr con un equipo multidisciplinario entre más de alguna manera conocimiento técnico o conocimiento diverso exista en ese grupo que me está ayudando a hacer la lluvia de ideas, pues mucho más rica va a ser esta sesión de identificación de riesgos. Mi técnica Delphi, en donde voy a tener un consenso de expertos o profesionales. Estos participan de manera anónima y voy a estar recopilando la información mediante cuestionarios de ideas de los riesgos, los voy a estar resumiendo, los pongo o los llevo a evaluación y se hace este consenso que he mencionado. El análisis causal, en donde es una técnica para reconocer los problemas y definir qué ocasiona cada uno de ellos. Puedo utilizar mi diagrama de Ishikawa. Entrevistas a personal experimentado, a mis involucrados para conocer cuáles son los riesgos que ellos identifican y que puedan presentarse a futuro en mi proyecto. Otra de mis técnicas es mi análisis de las listas de verificación, en donde, bueno, pues voy a estar evaluando información histórica, conocimiento acumulado, lo plasmo en un listado de aquello que pudiera ocurrir en cada una de las actividades que yo desglosé en mi Work Breakdown Structure. Por lo tanto, esos riesgos los empiezo a detallar a este nivel de tal manera que voy a tener ahora mi Risk Breakdown Structure. Muy importante que esta lista de control pues debe de ser muy rápida y sencilla para poderla correr en la medida que se requiera en mi proyecto. El personal tiene que confirmar la inspección de cada uno de los elementos y ver si hay algo que esté omitiéndose en esta lista de verificación. La lista tiene que revisarse desde el inicio en la medida que se va ejecutando el proyecto y al final del proyecto para en dado caso generar una lección aprendida y que esa lista de verificación me sirva como insumo para proyectos futuros similares o para la siguiente fase.
Mi análisis de supuesto. Bueno, pues obviamente cada proyecto y cada riesgo identificado se conciben y desarrollan tomando como base un grupo de hipótesis, escenarios o supuestos y voy a explorar la validez de esos supuestos si es que llegaran a aplicarse en mi proyecto. Muy importante, si no considero yo los supuestos dentro de mi plan de administración del proyecto, dentro de este plan subsidiario de administración, de plan de administración de riesgos, pues lo único que estoy dejando es eh, que cada miembro involucrado en mi proyecto tenga criterios dispersos de lo que pudiera suceder. Entonces, debo de plasmar estos supuestos. La típica frase es que yo supuse que tú lo conocías. Si no está documentado, no existe. Entonces, los supuestos que voy a considerar en mi proyecto son aquellos que esté documentado. Aquí, mis técnicas de diagramación, bueno, vuelvo a mencionar la de los diagramas de causa y efecto, mis diagramas de flujo o de sistemas para identificar posibles cuellos de botella, ver cómo están los procesos interrelacionados y entonces posibles riesgos, y mis diagramas de influencia para ver de manera gráfica cuáles son las causas, la cronología de un evento, la relación entre variables y los posibles resultados que se puedan tener. Mi análisis SWOT o mi análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades es muy útil para identificar riesgos, ya que a través, acuérdense, cómo voy a mitigar una amenaza, pues a través de las fortalezas que tengo en mi organización, cómo voy a hacer frente a alguna oportunidad, igual a través de esas fortalezas que tengo a partir de aquello que sé que hago bien dentro de mi organización es como puedo minimizar impactos. Este tipo de análisis no estamos acostumbrados a correrlo si no somos una organización que está orientada a estudios de mercado, pero lo podemos hacer, es muy útil, se los recomiendo. Igual lo pueden utilizar para comunicar a nivel ejecutivo, pues precisamente cuáles son las debilidades, las oportunidades, las amenazas que están encontrando en su proyecto y pues obviamente a través de las fortalezas cómo van a atacar esas debilidades y amenazas que están identificadas. Mi juicio de experto, esto no dejo de tenerlo en cuenta. Aquella persona que tiene experiencia, conocimiento de proyecto similar anterior o de la materia de la cual estoy ejecutando mi proyecto, bueno, la voy a considerar, voy a correr alguna de las técnicas anteriores. Muy importante, en su juicio de experto, consideren aquellas personas que siempre están viendo escenarios muy optimistas. Consideren también a aquellas personas que siempre están observando esos escenarios pesimistas para que puedan tener un balance entonces de su identificación de riesgos. Si ya identifiqué mis riesgos, entonces puedo hacer un análisis cualitativo de riesgos. Y el análisis cualitativo pues va a consistir en priorizar los riesgos y empezar a evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Muy importante, este análisis es el más común ya que es muy rápido de correr, es económico y, ojo, para poder hacer un análisis cuantitativo de riesgos, primero debo de hacer mi análisis cualitativo y lo debo de estar manteniendo actualizado en la medida que está evolucionando mi proyecto. Como insumos voy a tener entonces mi registro de riesgos, mi plan de gestión de riesgos, mi línea base del alcance, mis activos procesos organizacionales y mis factores ambientales de la organización. Como herramientas y técnicas, tengo la evaluación de probabilidad e impacto, mi matriz de probabilidad e impacto, mi evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos, mi juicio de expertos, mi categorización de riesgos, mi evaluación de la urgencia de los riesgos. Y como salida, tengo mis actualizaciones a los documentos del proyecto. La evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos
Bueno, lo que voy a estar investigando es el efecto potencial del riesgo sobre un objetivo de mi proyecto, ya sea sobre el cronograma, el costo, la calidad. Voy a estar evaluando la probabilidad de que ocurra ese riesgo en estos objetivos y voy a asignar una calificación en cuanto precisamente a la probabilidad y el impacto que pudiera estar teniendo ese riesgo, de tal manera que voy a construir una lista de supervisión para dar seguimiento futuro. Tengo entonces mi matriz de probabilidad de impacto en donde voy a estar yo listando los riesgos y voy a estar colocando alguna ponderación de manera cualitativa para el impacto y la prioridad, de tal manera que yo pueda determinar si mi riesgo está clasificado como alto, de alto impacto, de moderado impacto, de bajo impacto, y voy a estar graficando por colores precisamente la probabilidad de ocurrencia y el impacto. ¿Cómo lo voy? Esta parte es muy importante porque aquí a nivel didáctico yo estoy colocando pues que a lo mejor un impacto alto y una probabilidad alta, que sería una evaluación 5 y 5 en cada una, la estoy colocando en rojo y así haciendo diferentes criterios. A lo mejor 4 en impacto y 4 en probabilidad también la estoy clasificando con rojo, pero esto puede variar y va a variar dependiendo de las características de su proyecto. Y estos criterios de cómo voy a asignar la categoría de colores y cómo voy a estar clasificando en alto, medio, bajo, lo deben de plasmar en su plan de administración de riesgos y debe de quedarle claro a todos los involucrados en el proyecto. Si no, la categorización de sus riesgos va a ser subjetiva y no va a ser objetiva. Entonces, debo de indicar cómo voy a hacer esta clasificación y cómo voy a hacer la asignación del ponderado y categoría de colores. Técnica de evaluación de calidad de datos sobre riesgos. Bueno, pues me va a permitir evaluar el grado de utilidad de los datos que tengo sobre los riesgos. Voy a examinar el grado de entendimiento, la fiabilidad y la integridad de los datos relacionados con el riesgo para saber si mi identificación de riesgos es confiable o no. Ya una vez que hice mi identificación de riesgos, entonces lo que hago y hago mi calificación de mis riesgos, lo que hago es con esta calificación actualizo mis documentos del proyecto con este registro ya calificado. Si ya hice entonces mi análisis cualitativo de riesgos, hago mi análisis cuantitativo de riesgos. Y aquí consiste en analizar desde un enfoque numérico el efecto o el impacto que pueden tener los riesgos en mi proyecto. Muy importante, esa calificación numérica se otorga a nivel individual y para poder evaluar el efecto acumulativo de los riesgos, pues lo que hago es evaluar la probabilidad e impacto sumarizando pues el valor numérico o el valor monetario esperado en dado caso de materializarse todos los riesgos. Debo de cuantificar tanto los riesgos positivos como los riesgos con impacto negativo. Hicimos que voy a estar teniendo mi registro de riesgos, mi plan de gestión de riesgos, mi plan de gestión de costos, mi plan de gestión del cronograma, mis activos procesos organizacionales y mis factores ambientales de la organización. Como herramientas y técnicas, tengo lo que es la técnica de recopilación y representación de datos, mi juicio de experto y mis técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado. Como salida, tengo las actualizaciones a los documentos del proyecto. Como técnicas de recopilación y representación de datos, bueno, tengo lo que son las entrevistas, donde voy a estar recopilando información, por lo general es histórica, que me va a permitir cuantificar la probabilidad del impacto. Los datos son obtenidos del tipo de distribución de probabilidad y voy a estar tanto evaluando escenarios optimistas, escenarios pesimistas y los más probables. Y conforme a esto voy a hacer mi estimación de costos con las fórmulas de costos que vimos en el área de conocimiento de costos. Gráfico entonces la distribución de esa probabilidad, hago una simulación gráfica
de tal manera que voy a estar viendo la incertidumbre desde un enfoque de tiempo, de las actividades y de costos en mi proyecto. La distribución diferenciada pues me va a permitir representar eventos inciertos, pruebas o un posible escenario de tal manera que pueda yo tener un árbol de decisiones. El análisis de sensibilidad lo que me va a permitir es determinar los riesgos que tienen un mayor impacto o potencial en mi proyecto, llevar el grado en que la incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta el objetivo que está siendo examinado. El análisis del valor monetario esperado, ojo, este lleva una fórmula implícita y esta fórmula va a estar calculada multiplicando el valor posible por la probabilidad de ocurrencia. Cuando hablo de valor, estoy hablando de valor monetario y por el porcentaje de probabilidad. Posteriormente, para sacar este valor monetario esperado, sumo entonces los resultados que tengo de el estimado del riesgo asociado a cada una de mis actividades y voy a tener de aquí información para crear mi reserva de riesgos. Este sería un ejemplo de análisis de valor monetario esperado. Nos dicen que mi decisión está basada en construir una casa. Construir una nueva casa tiene un costo de 120 millones, mejorar la casa existente tiene un costo de 50 millones. Si me voy por el escenario de construir una nueva casa, bueno, tengo un 60% de probabilidad de que se tenga mucha demanda o un 40% de probabilidad de que exista poca demanda. Genero entonces o estimo lo que es el valor neto de cada uno de estos escenarios. Igual para mejorar la casa, 60-40% para cada una de las demandas, saco su valor monetario. Para calcular entonces el valor monetario esperado, lo que hago es multiplico la probabilidad de ocurrencia, que en este caso sería el 60% de probabilidad por la gran demanda por el valor monetario que esto tiene y lo sumo al de poca demanda junto con el valor monetario que este tiene. Tengo entonces que el valor esperado, el expected monetary value, de construir una nueva casa es de 36 millones y de mejorar la casa aplico la misma fórmula, sería de 46 millones. Entonces, ¿qué escenario voy a estar considerando? Pues el de 46 millones porque es el que mayor valor tiene en mi árbol de decisión. Si se llegara a materializar la parte de los riesgos, pues es donde tendría yo mayor pérdida y pues es el valor que voy a estar considerando para mi registro o mi reserva de riesgos. Modelado y simulación. Pues aquí prácticamente es donde voy a estar proyectando precisamente esas incertidumbres que he detallado para ver cuál es el comportamiento y el impacto que puede tener. Muy importante en una simulación, pues el modelo del proyecto se va a estar calculando muchas veces utilizando valores de entrada que pueden ser seleccionados al azar para cada una de las iteraciones que estoy construyendo en mi proyecto. A partir de las iteraciones, entonces voy a calcular la distribución de probabilidad y por lo tanto voy a estar evaluando el comportamiento. Esta técnica sería la que se nombra como técnica de Monte Carlo. Si ya hice el análisis cuantitativo de riesgos, entonces voy a poder hacer una planeación de la respuesta a los riesgos. ¿Y en qué consiste planificar la respuesta a los riesgos? Pues en desarrollar opciones o acciones para ya sea incrementar las oportunidades y obtener el beneficio de esos riesgos positivos o bien reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Incluye la identificación y asignación de una persona o propietario de mis riesgos para que asuma la responsabilidad de la respuesta a los riesgos acordada en mi planificación de mis riesgos. El proceso de planificar la respuesta al riesgo, bueno, aborda los riesgos en función a su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, en el cronograma y en mi plan de administración de proyectos según se requiera.
Como insumo, entonces voy a tener mi registro de riesgos, mi plan de gestión de riesgos, mis herramientas y técnicas sería generar estrategias para riesgos negativos o amenazas, generar estrategias para riesgos positivos u oportunidades, tener estrategias definidas de respuesta para contingencias y mi juicio de experto. Como salida entonces voy a tener mis actualizaciones a los documentos del proyecto y mis actualizaciones al plan de administración de proyectos. Estrategias para riesgos con impacto negativo o los que son amenazas. ¿Los puedo evitar? Aquí lo que voy a buscar pues es eliminar la amenaza. Los puedo transferir, esto puede ser a un tercero, de tal manera que pues disminuye el impacto negativo de la amenaza, así junto con la parte de disminuir la propiedad de esa respuesta que voy a estar ejerciendo. Ojo, la transferencia no elimina el riesgo, sino simplemente estoy minimizando la parte de ese valor monetario que pudiera tener en mi proyecto. Un ejemplo pueden ser lo que son las fianzas, si es que ustedes están contratando a alguien, piden una fianza o les piden una fianza si son proveedores. Un seguro, por ejemplo, es otra forma de transferir el riesgo. Mitigar implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad o el impacto que va a tener ese evento en mi proyecto, de tal manera que voy a estar adoptando acciones para reducir precisamente la probabilidad de ocurrencia o bien el impacto que pudiera tener en mi proyecto, ese riesgo que he identificado, y si se llega a materializar, pues lo que voy a buscar es que el impacto sea el mínimo posible. Aceptarlo, es decir, sé que se va a presentar, voy a planear cuándo puede presentarse, voy a tener claramente identificada la respuesta, cómo le voy a hacer frente, de tal manera a que cuando se dé el riesgo voy a asumir una actitud muy activa, no pasiva. ¿Ok? Muy importante, si ya sé que mi probabilidad de ocurrencia es del 100%, señores, eso ya no es un riesgo. Planeen e incorporen todas las actividades en su cronograma y asuman ese incidente que se está presentando en su proyecto de la mejor manera para reducir el impacto que pudiera tener. O sea, no hay riesgos con probabilidad del 100%. Eso ya son hechos, incidentes que se están presentando. La estrategia de aceptación activa más común pues va a consistir en establecer una reserva de contingencia. Si ya sé que tengo un 90% de probabilidad, bueno, pues saco mi valor esperado y genero mi reserva de esta manera, pues voy a poder hacer frente desde un enfoque de tiempo y desde un enfoque de costos a esos riesgos que se lleguen a materializar. ¿Qué pasa entonces con estos riesgos positivos u oportunidades? Pues lo que voy a estar buscando es explotar esos riesgos. Voy a ver que se den, eliminar la incertidumbre y buscar que la oportunidad se materialice, que se lleve a cabo. Compartir. Aquí estoy distribuyendo ese riesgo positivo. Voy a asignar un porcentaje de propiedad de la oportunidad a un tercero para que pueda comprender la oportunidad y verse también beneficiado de ella. Esto se da mucho, por ejemplo, entre proveedores y clientes cuando dicen voy a liberar una nueva versión y están teniendo cierto tipo de problemáticas con la versión actual. Bueno, buscan, hacen los escalamientos necesarios para que la nueva versión se libere lo más pronto posible y el mercado completo pueda verse beneficiado de esa nueva versión. Mejorar. Se usa para incrementar la probabilidad de impactos positivos de las oportunidades, y aceptar, pues, me permite contar con la voluntad de la ventaja y buscar que se dé de manera activa y continua en esta oportunidad. Ojo, las oportunidades también debo de buscar que se lleven a cabo. No sirve de nada nada más identificarlas y ver si de casualidad se presentan. No, si le estoy mencionando, si le estoy registrando y digo que es una oportunidad, es porque voy a ir como administrador de proyectos a buscar que se dé, a buscar que se materialice. Si ya
planeé lo que es la respuesta a los riesgos, puedo entonces monitorear y controlar ahora sí mis riesgos. Voy a ver si tengo que implementar esos planes de respuesta que yo planeé. Voy a tener lo que son mis listas de riesgos identificados y ver para la etapa o el ciclo de vida en el que me encuentro, cuáles son aquellos en los que debo de poner mayor foco. Obviamente aquí estoy corriendo técnicas de análisis de variación y tendencias para ver si esos riesgos que yo estoy identificando se siguen manteniendo o debo de incorporar nuevos riesgos a mi lista que he identificado. Otras finalidades del proceso de monitorear y controlar los riesgos, pues son el de mantener los supuestos del proyecto válidos y si no actualizarlos, hacer un análisis de los riesgos que he evaluado y detectar posibles cambios, ver si están respetando las políticas y procedimientos de administración de riesgos y sobre todo mantener monitoreada lo que es mi reserva de contingencia de costos y de tiempo y ver si se están modificando o bien si se ha utilizado este tipo de reserva. Como insumos que voy a tener de monitorear y controlar mis riesgos en el proyecto, tengo mi registro de riesgos, tengo mi plan de la administración del proyecto, mi información sobre el desempeño del trabajo, mis informes de desempeño, herramientas y técnicas que voy a estar considerando. Ya hemos visto todas estas, la auditoría a mis riesgos, medición del desempeño técnico, mi análisis de reserva, mi análisis de variación y tendencia, mis escenarios de reevaluación de riesgos, qué sucede si se presenta esta variable y mis reuniones sobre el estado del proyecto. Como salida voy a tener lo que es la información del desempeño del trabajo, mis solicitudes de cambio, mi actualización al plan de administración de proyectos y mi actualización a los documentos del proyecto y a mis activos procesos organizacionales. Y con esto concluyo lo que es el platicarles acerca de esta área de conocimiento. No sé si en este punto alguien tenga alguna duda, algún comentario. Vamos a revisar las preguntas. Jaime, muchas gracias. Existen casos en los que no sea necesario generar planes preventivos y o de contingencia, ya que su probabilidad e impacto son muy bajos. En la implementación de CMMI nos comentaron que pueden existir estos casos, pero yo siempre he definido ambos planes. ¿Qué me puedes comentar en ese sentido? Yo te diría que sí, o sea, sí hay que generar la parte de los planes. Lo único que va a suceder es que en tu reserva de contingencia, pues ese valor monetario esperado, pues va a ser muy bajo. De tal manera que si tú no lo consideras y se llega a materializar, ¿qué crees que va a suceder? Que te va a impactar tu presupuesto. Entonces, la mejor práctica te dice que sí. ¿Qué es lo que sucede con esos riesgos de bajo impacto? En la medida que va evolucionando tu proyecto, pues tienden a que la probabilidad de ocurrencia sea cero. No elimino el riesgo, lo único que hago es lo saco de mi lista principal y lo llevo a una lista de control. De tal manera que si yo revisar la historia de lo que sucedió en mi proyecto, pueda identificar si es que en algún momento ese riesgo se identificó, se evaluó, se clasificó de manera adecuada, se cuantificó, porque acuérdate que la información de este proyecto te puede servir para proyectos futuros. Entonces, se me hace un poquito raro que en la implementación de CMMI, sobre todo porque CMMI esté enfocado en generar precisamente activos, procesos organizacionales, lecciones aprendidas, pues es una práctica que fomenta mucho. Les hayan dicho que no, porque lo que yo hago, lo que voy haciendo en la medida que voy evolucionando y generando conocimiento de mis proyectos es que la PMO va haciendo una lista de todos los riesgos de todos los proyectos de tal manera que esos riesgos te sirven como insumo para que en futuros proyectos sea mucho más fácil hacer identificación de riesgos. Entonces, yo te recomendaría, en mi experiencia, yo sí le
asigno lo que son planes de contingencia a todos mis riesgos, de tal manera que todos estamos conscientes de qué sucedería. Ahora sí, lo que puedes hacer es, si la probabilidad de ocurrencia es baja, destino menos tiempo para desarrollar ese plan de contingencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor la probabilidad de impacto es muy baja, pero no dejo de mantenerlo en la mira. Entre una mejor gestión de riesgos y más detallada gestión de riesgos tengas, acuérdate que lo que estás disminuyendo es la posibilidad de que tu proyecto se desvíe. Aún en ese más menos 5 o 10% que tú definas en tu proyecto, si puedes lograr que no sea la desviación, mejor para ti como administrador de proyectos. Es menos desgastante. No sé si con esto respondí tu pregunta, Jaime. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta relacionada a esta área de conocimiento?